Hola a todos, bienvenidos a Mesa Editorial. Les saluda como siempre Ana Virginia Escobar. Los puntos de contacto, los usuales, Facebook, Twitter, Instagram y también por YouTube. Luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC en noviembre de 2016, Colombia busca la paz completa y este 7 de febrero se iniciaron los diálogos entre el gobierno y la guerrilla del ELN. Acaba de suceder la segunda en importancia en ese país, en la hacienda colonial Cachapamba, que significa llano de espinos, una propiedad de jesuitas ubicada en el suroriente de Quito, Ecuador. Así se espera poner fin al conflicto armado que les ha enfrentado desde hace ya 52 años. En octubre de 2016 se esperaba iniciar la fase pública de las negociaciones en la Capilla del Hombre, en el norte de Quito, pero esto no ocurrió porque el Ejército de Liberación Nacional no liberó al ex senador colombiano Odín Sánchez. Esta vez, gobierno y guerrilla cumplieron con parte de lo acordado. El ELN finalmente liberó al político tras recibir un pago por su liberación, y también al soldado Freddy Moreno Maecha, secuestrado el 23 de enero pasado. El gobierno indultó a 2 guerrilleros enfermos y excarceló a otros 2, quienes serán gestores de paz. Al parecer, en esta ocasión la mesa tendrá 3 patas, la tercera representada por la sociedad civil, aunque los detalles de cómo se adelantará la participación ciudadana aún se desconocen. El equipo de gobierno está integrado por el exministro Juan Camilo Restrepo como jefe de la delegación, junto al mayor general del Ejército Eduardo Herrera, el economista y ex consejero de paz José Noé Ríos y Jaime Avendaño, funcionario de la Presidencia de la República. La delegación del ELN está conformada por Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, el tercer cabecilla y vocero internacional del Grupo Armado, quien fungirá como jefe de la delegación. Pablo Tejada, alias Aureliano Carbonell, Juan Carlos Cuellar y Eduardo Martínez Quirós, liberados por el gobierno recientemente como parte del acuerdo, entre otros. Entre los puntos críticos del diálogo están nuevamente la desmovilización, la inserción de los guerrilleros, la apertura de procesos judiciales, entre otros, algo que ya los colombianos han vivido luego del proceso que se siguió con las FARC. El ELN, la segunda guerrilla de Colombia, con unos 2.500 combatientes, realizó 2 intentos de paz en el pasado. Uno a principios de 1990 con el entonces presidente César Gaviria y otro durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo se perfila este inicio de negociaciones? ¿Cuáles son las diferencias y similitudes con el proceso de paz con las FARC? Se lo preguntamos a nuestro primer invitado acá en nuestra mesa editorial y recibimos desde Colombia a Alfredo Ramos, senador colombiano. Su cuenta de Twitter, @AlfredoRamosM. Alfredo Ramos M es su cuenta de Twitter. Muy buenas tardes, senador. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por esta oportunidad y un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica de Vivo Play. Bueno, en este momento se está llevando a cabo el inicio de este proceso de paz, de este diálogo y negociación de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN. Lo que ha visto hasta ahora, ¿qué le ha parecido de este acto? Por lo que vemos, mucho más austero, si se puede decir, que aquel que vimos con las FARC. Pues antes de empezar a hablar del tema del ELN hay que hablar y mencionar la noticia de última hora en Colombia, y es que el gobierno de Juan Manuel Santos recibió $1 millón para su campaña presidencial. Perdón, senador. Y creo que la legitimidad. Senador, me gustaría que repitiera exactamente lo que acaba de decir porque hubo una interferencia de audio y nos interesaría conocer esa noticia de último minuto en Colombia. Sí, la Fiscalía General en Colombia acaba de informar públicamente que la campaña de Juan Manuel Santos para la reelección presidencial en el año 2014 recibió $1 millón de la compañía Odebrecht, lo cual significa que este es un gobierno que de ahora en adelante va a tener que luchar por mantenerse en el poder, por mantener alguna legitimidad, porque había escondido esos números. $1 millón es un monto supremamente alto. En Colombia no se permiten donaciones de personas jurídicas, mucho menos extranjeras, y creo que está enmarcado cualquier diálogo de ahora en adelante con el ELN o con cualquier otro grupo al margen de la ley por cuenta de esta manifestación de la Fiscalía, donde, repito, se demuestra la recepción de $1 millón por parte de la campaña de Juan Manuel Santos de la firma Odebrecht. ¿Cómo interferiría esto en esta negociación de paz que recién comienza con el ELN, senador? Pues básicamente porque el gobierno de Juan Manuel Santos tiene un muy bajo nivel de favorabilidad
pese a todo el dinero que ha invertido en campañas publicitarias, en intentar mejorar la imagen de Juan Manuel Santos, y hoy, en este momento, que la corrupción se ha convertido en un tema clave dentro del desarrollo de la campaña política que se vendrá en el año, pues definitivamente cualquier acción del gobierno vendrá legitimada de cuenta de este escándalo de corrupción, que repito, es una demostración de unos ingresos de la campaña de Juan Manuel Santos que no fueron publicados y no le fueron contados a los colombianos. Así que eso será, desde ahora en adelante, cualquier decisión que tome el gobierno de Juan Manuel Santos será ceñida de cuenta de este tipo de acusaciones, que creo que son muy graves y pierde toda la importancia en este momento, toda la realidad de un grupo armado como ENE. Sí, senador, fíjese, usted fue promotor del no cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC. En este momento, ¿qué vería en cuanto a esta firma de acuerdo de paz con el ELN? Pues comienza con los mismos errores, porque se está negociando con un grupo al margen de la ley que es terrorista, que el narcotráfico ha sido también fuente de su sustento, que ha puesto minas antipersonales en los campos, que ha cometido todo tipo de humanidad y se iguala al gobierno nacional, se iguala al Estado, y comienza entonces con ese mismo error, porque debió haber sido una negociación para someter a ese grupo de la ley al poderío del Estado y no una negociación entre iguales como va a ser. Y adicionalmente se cometen los mismos errores de la negociación con las FARC, no hay tiempos, es decir, aquí no sabemos cuándo va a terminar, arrancó desde hace mucho tiempo con muchas amenazas y finalmente comenzó, y no hay tiempos específicos de negociación, no hay un cese de actividades criminales por parte del ELN. Es un tema supremamente grave porque vamos a estar básicamente sometidos al terrorismo del ELN buscando fortalecer su posición, una supuesta posición política, y adicionalmente los temas y el temario en general es un tema muy similar a los de la FARC, lo cual significa que el ELN va a tener impunidad, va a tener participación política gratuita en el Congreso de la República y en muchos otros órganos de control, y es una cantidad de concesiones que le da el Estado al grupo al margen de la ley, y no, repito, como debe haber sido un sometimiento del grupo al margen de la ley al poder del Estado. Es decir, no hay mayores diferencias, sino más bien similitudes con el proceso que se siguió recientemente con las FARC. Absolutamente, es un falso dilema entre paz y guerra al que nos tienen sometidos, cuando los colombianos muy bien sabemos que estos grupos son básicamente máquinas de hacer dinero, máquinas de crimen que no tienen ninguna legitimidad política, que la perdieron hace mucho tiempo y terminan básicamente lavando sus activos, lavando sus dineros, generando visibilidad nacional e internacional, y eso es la mayor generadora de violencias en Colombia del futuro. Está abriendo el paso para que nuevos grupos terminen haciendo más actos terroristas, terminen generando mayores dineros del narcotráfico, de la minería criminal, para después negociar con el gobierno de tú a tú. ¿El ELN también se le ha adjudicado vinculaciones con el narcotráfico, senador? Entre muchas otras, porque hoy el ELN es socio de las FARC en muchas zonas del país, en muchas zonas donde existe gran influjo de cultivos ilícitos son controladas, o menos extorsionados muchos de los campesinos allá por los miembros del ELN, y ellos han sido, a través del secuestro, la extorsión y de todo tipo de actividad criminal, han generado los recursos durante mucho tiempo. Parece increíble además que el ELN se haya fortalecido tanto, y eso ha sido fruto del cambio de brazalete de muchos miembros de las FARC, que negociaron con el ELN y para no tenerse que desmovilizar pasaron a ser parte del ELN, buscando mantener sus negocios de narcotráfico, de minería criminal, de extorsión y de secuestro que tienen en todo el país. Así que, desde nuestro punto de vista, el avance no es en absoluto significativo, al contrario, creo que es un retroceso y vamos a terminar llenos de miembros criminales de lesa humanidad estando en el Congreso y generando las políticas públicas de Colombia en el futuro. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos referente a este acuerdo de paz con el ELN en Colombia. Acuerdos tienen que cumplirse y se van a cumplir. Y por eso es tan importante que el Congreso de la República siga haciendo lo que viene haciendo, aprobando estos acuerdos para que queden
ratificados por nuestras instancias normales, nuestras instancias democráticas. ¿Cuál es el proceso que sigue ahora una vez que ya se inicia el diálogo, estas negociaciones en Quito? Senador, ¿qué viene ahora? Pues no existe claridad, igual que las FARC. Las FARC tomaron casi 6 años para llegar a un supuesto acuerdo final que fue derrotado en las urnas el 2 de octubre y que el gobierno desconoció ilegítimamente, desconociendo esa voluntad popular y desconociendo la voluntad democrática, lo cual es una violación absoluta a cualquier principio, y creo que es hora de que la comunidad internacional empiece a abrir los ojos frente a lo que sucedió con las FARC. Y aquí nuevamente no existen tiempos, no hay claridad de cuánto va a tomar. No va a haber, repito, cese de actividades criminales, es decir, el ELN va a seguir generando recursos del narcotráfico, de todo tipo de actividad criminal, del terrorismo, y nosotros nos preocupa mucho eso. Creemos que en Colombia se debe negociar con esos grupos, sí, pero una política de sometimiento al Estado, una política de movilización y reinserción a la sociedad para aquellos que no cometieron crímenes de lesa humanidad, pero jamás, repito, darles esa legitimidad política que definitivamente le hace un gran daño a la sociedad colombiana, porque será la gasolina para nuevas violencias. En Colombia no se va a acabar el narcotráfico, en Colombia no se va a acabar la minería criminal, al contrario, nuevos grupos van a surgir en esas zonas que dejaron las FARC y el ELN si no llega el Estado rápidamente. Si no se firma el acuerdo de paz, ¿qué se debería hacer entonces con la guerrilla, pues para acabar con esa violencia que ya lleva más de 50 años en el país? Pues lo que se debió haber hecho desde el principio es poner toda la fuerza del Estado por un lado, las armas, es decir, disminuir las finanzas, disminuir los miembros del ELN a través de la justicia, todo lo que se puede hacer en ese sentido, adicionalmente ser generoso, ofreciendo a los miembros rasos del ELN, aquellos que no han cometido delitos de lesa humanidad, la posibilidad de movilizarse pagando unas mínimas o de pronto inclusive no pagando ninguna pena, sino, repito, si no cometieron delitos de lesa humanidad. Tiene que haber una combinación del Estado con todas sus fuerzas, por un lado, repito, la capacidad legal y jurídica, y por otro, la capacidad de la fuerza de las armas del Estado, y así se hizo muy bien entre el año 2002 y 2010 en cabeza del presidente Álvaro Uribe Vélez, cuando de más de 30.000 miembros de las FARC llegamos a menos de 5.000, y si se hubiera seguido en ese sentido, en esa legitimación del Estado para acabar con el terrorismo, 4 años seguramente en unas FARC muy disminuidas, con muy pocos hombres sentadas a negociar cómo iba a ser su desmovilización. A ver, senador, y el ELN solicitó, pidió que, o propuso, mejor dicho, que se incluyera al expresidente Álvaro Uribe en estas negociaciones de paz, en este diálogo de paz. ¿Qué pasó con eso? El presidente hace unos días declaró que seguían los secuestros extorsivos por parte del ELN. ¿Integrará ese acuerdo de paz el presidente Uribe? El proceso democrático se margina absolutamente de la legitimación a miembros de grupos criminales y terroristas, narcotraficantes. Nosotros no nos sentaríamos nunca a negociar. Eso es una obligación, además del gobierno nacional como política pública. Pues repito, cuando se habla de tú a tú, como no se debe hablar, pues el Centro Democrático jamás permitiría esa legitimación del terrorismo, esa legitimación de la violencia, que, repito, perdurará por mucho tiempo más en Colombia si no se toman acciones concretas, porque ya hoy se ve cómo en los lugares en que está la FARC ya otras bandas como el propio ELN o las bandas criminales empiezan a tener poderío, y seguirá esa violencia en Colombia por mucho tiempo más. Por cierto, ¿cómo va el proceso con las FARC, senador? Pues infortunadamente avanza una implementación forzada en el Congreso de la República de los acuerdos, en una violación también al principio democrático, donde se redujeron los tiempos y los debates en el Congreso de la República, donde el Congreso no puede hacer modificaciones, donde la Corte Constitucional no tendrá mayor relevancia en la discusión de los proyectos de ley, de las leyes que se hagan posteriormente, y la Corte Constitucional va a estar cruzada de brazos como un simple notario. En fin, creo que ahora viene la peor parte, porque tendremos una gran cantidad de reformas constitucionales y legales hechas por las FARC a su medida, y el gobierno, el Congreso de la República y las altas cortes arrodilladas frente a los bien. Sí, senador. Ellos son los que más gobernadamente contra 49 millones de colombianos. Bien, senador, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en nuestra mesa editorial. Que esté muy bien. Ana Virginia, muchísimas gracias siempre por su cordialidad, por su generosidad. Gracias por su participación.